tarde para todos. Vamos. Muy bien. Bueno. Futuro estudiante. Ya se aproximan las parciales, las últimas. We're getting there. Qué bueno recordarlo. ¿Cuándo es que empiezan los exámenes? Semana Sofía. Ok, están estudiando entonces a full. Vamos a ver si es verdad. Vamos a recordar, a ver si es verdad que están estudiando. En la clase pasada habíamos estudiado, empezamos la semiología del colon, la enfermedad del intestino grueso. Vimos lo que es la anatomía y todo eso. Y lo que más nos interesa son las manifestaciones clínicas, motivos de consulta de una enfermedad del colon, del intestino grueso. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que dimos la semana pasada? Dolor abdominal, ¿qué más? Constipación. ¿Cómo? Diarrea, ¿qué más? ¿Cómo? Pérdida de peso, ¿qué más? Rectorragia. ¿Qué es la rectorragia? Dijimos rectorragia la semana pasada. ¿Qué dijimos que era? Son los motivos de consulta que habíamos estudiado: el dolor, las modificaciones, las características de la evacuación intestinal, que puede ser estreñimiento y diarrea, la rectorragia, la hematoquexia, la pérdida de peso y otros síntomas, sobre todo síntomas generales. Entonces, ¿qué es la rectorragia? ¿Entendieron eso? Sangre. Sangre viva, sangre fresca, sangre nueva. ¿De dónde? Es una sangre fresca, sangre nueva, que puede acompañar a la evacuación, puede anteceder a la evacuación o puede ser después de la evacuación intestinal. ¿Está bien? ¿Y proviene de dónde? Del tubo digestivo, o sea, del intestino grueso. Esa es la diferencia de la hematoquexia, sobre todo. La hematoquexia es también sangre, pero ya viene mezclada con la heces fecales, porque ya es un poco más digerida esa sangre y puede llegar a venir del intestino delgado, pero no solamente del intestino grueso. Cuando hablamos de rectorragia es solamente del intestino grueso, y es sangre que puede venir de cualquier parte del intestino grueso, llámese ciego, colon ascendente, transverso, sigmoide, recto superior, medio inferior, e incluso de la región perianal. De hecho, la más frecuente, la causa más frecuente son las fisuras y los hemorroides. ¿Está bien? Habíamos hablado de estreñimiento, que es un poco difícil de definir como tal un estreñimiento, de darle un concepto como tal estreñimiento para la mayoría de la gente, incluso en algunos libros mismos te ponen estreñimiento y es sinónimo de que el paciente no defeca, o sea, ausencia de expulsión de heces fecales. Y nosotros vimos la vez pasada la definición, la característica para poder decir que es un estreñimiento. Y espero que se haya entendido que no es solamente la falta o la ausencia de expulsión de heces fecales del estreñimiento. ¿Qué dijimos que podía ser un estreñimiento o qué características tiene que presentar el paciente para decir que ya presenta estreñimiento? ¿Se acuerdan? Heces dura en más del 25% de las veces. ¿Qué más? Esfuerzo evacuatorio en más del 25% de las veces. ¿Qué más? Sensación completa. Sensación completa. Para entender eso, primero tenemos que ver esto, qué es lo normal, ¿verdad? Primero tenemos que entender qué es normal y después para poder saber que hay algo alterado. Lo normal de la evacuación intestinal es que sea una vez al día. En algunas ocasiones puede ser hasta dos.
que tiene que ser de consistencia pastosa, una cantidad superior a 200 gramos, una tonalidad marrón, que es lo que le da la bilis. Esa bilis es la que le da esa tonalidad de ese color. Contenido solo materia fecal, no tiene que haber sangre ni restos de alimentos, nada de eso, ni cuerpo extraño. Una defecación fácil y placentero, y en algunos casos es normal que se espacie hasta 3 días. Puede pasar hasta 3 días el paciente sin defecar y no es todavía un estreñimiento. Y para decir estreñimiento no es solamente que dejó de defecar el paciente. Que ahí es donde muchas veces nos confundimos, como les digo, incluso libros describen así. Y el estreñimiento realmente es una de estas 7 características. Esfuerzo evacuatorio por lo menos el 25% de las veces. Llega a evacuar, llega a defecar al paciente, pero con esfuerzo. Tiene que hacer más fuerza de lo normal. Tiene heces duras, voluminosas, en al menos 25% de las deposiciones. Tiene una sensación de evacuación incompleta, en más del 25% de los casos. La compañera no defeca, siente esa sensación de que no defecó todo. Sensación de obstrucción o bloqueo no rectal, más de los 25, por lo menos el 25% de las veces. Maniobras manuales para facilitar. Hay pacientes a veces que algunos incluso se meten el dedo, otros se comprimen el abdomen, el piso pélvico, hacen movimientos, algunas maniobras para defecar, logran defecar, pero con dificultad. Eso ya es un entendimiento. Menos de 3 defecaciones por semana, y las evacuaciones laxas raramente presentes sin el uso de laxantes, a veces por rebosamiento quizás de defecar el paciente. En esos casos en que dijimos que podemos decir que nuestro paciente está estreñido, si es cuando ya a la hora de hacer un interrogatorio, cuando nos diga una de estas características, pues ya tenemos que pensar en alguna afección que pueda haber dentro del intestino grueso de nuestro paciente. Afección del intestino grueso como cuáles, por ejemplo. ¿Qué enfermedad creen ustedes que nos pueda dar estreñimiento o alguna de esas características? Obstrucción intestinal, ¿debido a qué? Es bastante frecuente. Los tumores del intestino grueso, el tumor, sobre todo el tumor del lado izquierdo, produce bastante estreñimiento, bastante constipación, e incluso puede llegar a producir una obstrucción intestinal. Una de las primeras causas, de las 3 primeras causas, el tumor del colon izquierdo, la causa de obstrucción intestinal. ¿Qué otra enfermedad podemos pensar que pueda tener nuestro paciente en cuanto al intestino grueso, por parte del tumor? ¿Qué más? Que puede producir tener una obstrucción intestinal. Torsión o vólvulos. Los vólvulos o la torsión es una enfermedad frecuente que causa obstrucción intestinal. Los divertículos o la enfermedad diverticular del colon. Cuando hablamos de divertículo no es solamente el colon, el divertículo puede presentarse en cualquier parte, pero más frecuente en el intestino grueso. Entonces, por eso se conoce como enfermedad diverticular del colon, porque hay enfermedad diverticular del esófago, del intestino delgado, del estómago e incluso de otros órganos. Divertículo no es más que una herniación, una hernia, una circulación que se puede producir en cualquier parte. Otra enfermedad que puede afectar el intestino grueso y puede producir todas estas afectaciones: divertículo, dijimos, tumor de colon, dijimos, vólvulo, ¿qué más? Material não foi digerido. Material não foi digerido, por exemplo, o osso. Un cuerpo extraño. Sí, cuerpo extraño porque produce afecciones agudas, o sea, un abdomen agudo quirúrgico que puede ser tanto obstructivo o puede ser perforativo, puede llegar a perforar o puede obstruir. Pero la enfermedad como tal, no se le viene nada a la mente. Diverticulitis, colitis, la colitis ulcerativa idiopática, la enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn que también no solamente puede llegar a afectar al intestino grueso. La enfermedad de Crohn puede ir desde la boca hasta el ano, pero más frecuente es en el
¿Qué más? Algo que es bastante frecuente antes del tumor y puede incluso llegar al tumor. Enfermedad del intestino grueso también. Los pólipos. Los pólipos son muy importantes, muy frecuentes. La polipomatosis familiar hereditaria, que es muy importante, que casi todos ellos al final terminan desarrollando un tumor o cáncer de colon. De hecho, la mayoría de los casos empiezan con los pólipos nada más, por eso hay que estudiarlo siempre, hay que tenerlo siempre en mente. Cuando el paciente presenta poliposis intestinal, hay que hacerle un seguimiento, hay que estudiarlo, hay que hacerle biopsias para tratar de diagnosticarlo precozmente el cáncer de colon en estadios temprano para que sea curativo todavía el tratamiento. Entonces, como vemos, hay varias enfermedades que pueden afectar al intestino grueso o al colon. Por eso es importante saber primero los motivos de consulta que pueden llegar a tener esos pacientes, lo que nos puede ayudar a sospechar esas enfermedades. Las características normales de una evacuación es muy importante porque esto es lo que más le llega a pasar a los pacientes, por lo que más consultan, sobre todo pacientes en edad avanzada. A partir de los 45 o 50 años de edad ya hay, se le conoce como alteración del hábito intestinal, y eso es lo que más llega al paciente. Incluso en la historia clínica, cuando vemos un apartado, están los hábitos. Dentro de los hábitos están alimentarios, hábitos tóxicos y hábitos defecatorios. Es muy importante porque hay que saber cuál es lo normal, y lo normal es como ya vimos, que tiene que tener esta característica. Si altera esto, ya puede presentar alguna enfermedad de lo que mencionamos acá en el intestino grueso. Y lo más frecuente y lo más temible es el cáncer de colon, que lo tenemos que tratar de diagnosticar de forma más precoz. Y una de ellas es viendo que el paciente tiene estreñimiento, a veces tiene diarreas, a veces alternan. A veces el paciente te dice que pasa 4 días sin ir al baño y de repente tiene diarrea, 3, 4 días de diarrea y después pasa otra vez, pasa 5 días sin ir al baño. Entonces hay una alternancia entre diarreas y estreñimiento que también tiene que llamar la atención. Eso no es lo normal. Pasa mucho en los tumores, en los cánceres de colon, que hace ese cambio del hábito intestinal. A veces presentan flemas, empiezan a defecar los pacientes y presentan flemas o mucus, que es muy frecuente también en los tumores productoras o tumores mucinosos o productoras de mocos, que generalmente se ve en la mucosa, que puede ser recto alto o sigmoide, y son frecuentemente. La rectorragia ya dijimos que es, y dijimos la importancia del examen físico y hablamos del tracto rectal. El tracto rectal, que es muy importante en todos los pacientes y más todavía cuando es afectación del colon o intestino grueso. Con el tracto rectal nosotros podemos llegar a detectar presencia de tumores. El hecho de que no detectemos un tumor tampoco descarta de que tenga tumor el paciente, porque puede ser que esté por encima del alcance del dedo. Muchas veces viene el paciente con alteración de la evacuación, no defeca el paciente, está estreñido, hacemos un tracto rectal y encontramos que tiene un bolo con un impacto fecal o un fecaloma, y eso no es problema, un tracto rectal podemos resolver. Entonces es sumamente importante. En los niños también es importante el tracto rectal. Estos niños que a veces comen muchas frutas, la acerola, tiene muchas semillas, la guayaba, y eso le produce una impactación fecal, le produce estreñimiento. El paciente no defeca, se distiende, ya con dolor, y con el tracto rectal podemos resolver eso. Rompiendo todo el fecaloma, retiramos, hacemos un enema y con eso el paciente resuelve, no hay que operar, no hay nada. Entonces, el tracto rectal siempre tiene que tenerlo en mente. Dentro de los estudios del colon, estudios laboratoriales, o sea, los estudios complementarios de diagnóstico, medio diagnóstico, la casa no les mencioné, pero siempre es importante tener en cuenta que en el
para el estudio del colon, aparte del examen físico, el tacto rectal se hace antes de eso la inspección. Es importante los estudios de imágenes, los estudios imaginológicos en los pacientes con enfermedades de colon. La rectoscopía, la rectosigmoidoscopía o la videocolonoscopía, que es una de las más completas porque nos permite ver todas las mucosas colónicas desde el ano hasta el ángulo, hasta la válvula ileocecal, y nos permite al mismo tiempo de que en caso de que haya lesiones tomar muestras para biopsia, sobre todo estos pacientes que presentan colitis ulcerativa que puede afectar todo el colon de derecha a izquierda. En los pacientes con pólipos, la presencia de pólipos a través de la videocolonoscopia incluso se puede tratar, se puede quitar ese pólipo, y al quitar pues ya se aprovecha, también se toma biopsia, se le hace biopsia a eso para ver si es benigno o maligno. En caso de que sea benigno, ya se quitó ese pólipo, entonces ya no hay riesgo de que después desarrolle un cáncer, pero igual hay que hacer un seguimiento a esos pacientes. Los estudios imaginológicos también son importantes. El estudio del colon por enema, que se usaba mucho, sobre todo antes, ahora en la actualidad ya no tanto, con la venida de la videocolonoscopía, con la tomografía conectada, sobre todo, fueron quedándose un poco atrás la radiología, pero igual se sigue utilizando y son medios complementarios bastante útiles, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer una tomografía o de una videocolonoscopía, entonces se hace el colon por enema, darle una sustancia de contraste al paciente, que generalmente es bario, que se llama la sustancia, eso toma el paciente y se hace la radiografía y se ve el colon dibujado, se podemos ver varios signos, el signo de la manzana mordida, por ejemplo, el caso del tumor de colon, el signo de la diana, en caso del tumor de colon, podemos ver, en caso de un bórculo de sigmoide, podemos ver el signo del pico de ave, podemos ver el signo del remolino, la torsión como tal, el signo de un rayo X de abdomen simple, incluso se puede ver cuando hay un bórculo de sigmoide o un bórculo intestinal, por el signo típico de la llanta o la rueda de camión, como le dicen, o el signo del grano de café. Son estudios complementarios que siempre son válidos. Y por supuesto la tomografía, que puede ser la tomografía normal, o sea simple, o la tomografía contrastada de abdomen, que puede ser doble contraste o incluso triple contraste. Doble contraste generalmente lo que se usa es venoso y por vía rectal se le pone el contraste, se hace la tomografía. Cuando el triple contraste se le da de tomar, se le pone por vena y también por vía colónica, por un enema, a través de un enema se le pone el contraste, se hace la tomografía. En cuanto a la videocolonoscopía, lo que hay que tener cuidado es a los pacientes en un caso agudo, en un caso de una diverticulitis aguda, por ejemplo, no se debe de realizar la videocolonoscopía porque puede perforar, porque está friable y el colonoscopio es bastante rígido y al introducir puede perforar, puede producir perforaciones intestinales. La diverticulitis aguda está contraindicada cuando se sospecha una enfermedad inflamatoria aguda del intestino grueso, también está contraindicada, al igual que los enemas, o sea, el colon por enema, la radiografía por enema, porque ese vario, ese contraste es muy irritante y puede perforar, si está inflamado puede perforar y puede producir una peritonitis química. Entonces hay que evitar también eso. Son más bien estudios que se realizan de forma electiva. Cuando no hay algo agudo, entonces sí es bastante bueno. Entonces yo les traigo hoy una forma un poquito diferente de hacer la clase, porque me pidieron, no me gusta mucho parte de la metodología. Le voy a poner el tema va a ser bórbulo y después vamos a dar nosotros divertículo. A la clase de extenso le voy a poner un video para que vean. Quiero que pongan atención, que escuchen y presten atención, y después si tienen alguna duda
nosotros vamos a hablar de intestino grueso, estamos tratando de enfermedades de intestino grueso específicamente, pero cuando hablamos de cólicos intestinales incluye incluso desde el estómago, intestino delgado, pero claro, lo más frecuente siempre va a ser en el colon, sobre todo el colon izquierdo, el sigmoide, es el que más se volcula, porque es el más móvil. Si quieren pueden acercarse un poco más para que puedan escuchar el audio, porque no creo que sea tan alto. Y como les digo, si quieren levantar la mano, pausamos, hacen sus preguntas o terminan de ver y después debatir. Hola, saludos a todos. Yo soy el doctor Jesús Macías y en esta ocasión voy a hablar sobre el pólvulo crónico. Desde la antigüedad ha sido descrito y ha sido reconocido como una condición muy rara, descrita inicialmente en el papiro de Ebers por primera vez y posteriormente ha sido considerada en múltiples textos en la literatura que se ha publicado hasta la fecha. Existen 5 presentaciones importantes del pólvulo crónico y es precisamente al sitio anatómico del colon que genera el volvulus. El más importante es el vólvulo de sigmoides, posteriormente el vólvulo secal, vólvulo transverso, la flexura esplénica y otra condición muy rara, un nudo iliosigmoideo. Todos los describiré a detalle más adelante. El vólvulo colónico representa aproximadamente del 10 al 15% de las causas de obstrucción intestinal colónica en países occidentales, aunque se estima que su proporción puede ser significativamente mayor a nivel mundial. En una serie reportada por el Dr. Valentine, comenta que el 30% de las obstrucciones intestinales fueron causadas por vólvulo sigmoideo, pero con una diferencia importante entre países. En cuanto a la distribución del vólvulo colónico por sitio anatómico, el sigmoides ha sido el más importante de todos, representa aproximadamente el 75% de los vólvulos, seguido por el ciego en un 21%, el transverso en un 4%, la flexura esplénica en el 1%. Y el nudo iliosigmoideo está comprendido dentro del vólvulo sigmoideo y representa aproximadamente el 8% de estos casos. Para empezar voy a detallar al vólvulo sigmoideo, ya que es el escenario clínico más frecuente del vólvulo colónico. En cuanto a su epidemiología, podemos decir que es más frecuente en pacientes ancianos. Está asociado a un estreñimiento crónico y a una elongación del colon, y esto podría ser indicativo de que el vólvulo sigmoides es una patología adquirida. No se ha observado una diferencia significativa entre ambos sexos, y en países en desarrollo se ha descrito que hay una mayor incidencia en pacientes jóvenes. En el embarazo, el vólvulo de sigmoides representa aproximadamente el 25% de las causas de oclusión intestinal, llegando a ser tan importante como las adherencias. Algunos autores consideran que es la causa más común de obstrucción intestinal en embarazadas a nivel mundial, pero afortunadamente es una enfermedad infrecuente en las pacientes. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, se desconoce realmente, solo se ha encontrado una asociación en pacientes de edad avanzada, aquellos pacientes que tienen historia de estreñimiento crónico o problemas médicos principalmente psiquiátricos o neurológicos. También se asocia a pacientes que tienen un colon extremadamente redundante, ya sea por varias enfermedades como una enfermedad de Chagas, enfermedad de Parkinson, condiciones paralíticas, colitis isquémica o ulcerosa. Incluso se ha descrito que la movilización del colon asociada a otros procedimientos quirúrgicos puede predisponer al desarrollo de vólvulus sigmoideo. En el escenario de embarazo se ha observado que en pacientes que tienen un colon redundante está predispuesto a la torsión debido al crecimiento uterino fuera de la pelvis. Cuando un vólvulo se presenta en el embarazo, se asocia a altas tasas de morbilidad y mortalidad, por lo que es importante considerarlo como un diagnóstico y sospecharlo de manera temprana en estas pacientes. Hablando sobre la fisiopatología, un colon sigmoides redundante que gira y se tuerce sobre su axis genera una oclusión intestinal desacerrada. Esto aumentará la presión intraluminal, que aumentará progresivamente hasta vencer las presiones de perfusión, inicialmente venosa y posteriormente arterial, causando isquemia, necrosis y finalmente una perforación intestinal. En cuanto a su presentación clínica, algunos autores consideran 2 tipos de presentación, típica y atípica. La presentación típica es un cuadro súbito caracterizado por una oclusión colónica generando una dilatación proximal
proximal del intestino y una acumulación de heces y líquido intestinal, manifestada con dolor abdominal de moderado a intenso, náusea y vómito, distensión abdominal importante, imposibilidad para canalizar gases y puede presentarse incluso diarrea secretoria por efecto irritativo. En este escenario pueden presentarse o no datos de toxicidad sistémica y desequilibrio hidroelectrolítico. A la exploración física vamos a encontrar un paciente con un mal estado general, acompañado de un abdomen distendido, timpánico y doloroso. Puede haber o no datos de irritación peritoneal, que esta dependerá de la viabilidad del intestino, si está o no comprometida. Al tacto rectal vamos a encontrar una ámpula rectal vacía, pero es fundamental y obligatorio hacérselo a todos los pacientes con una oclusión intestinal baja, ya que tiene fines de diagnóstico diferencial para descartar alguna neoplasia o una impactación fecal. En el escenario típico, Pues va muy rápido y quiere anotar, me levanto una mano para pausar y habla rápido. O senhor vai passar Pero igual pueden levantar la mano, pausar, no creen. hola, saludos a todos. Yo soy el doctor Jesús Mancín, transverso, lóbulo sigmoideo, ya que es pacientes de edad avanzada, que en pacientes que tienen un colon es importante considerarlo como un diagnóstico y sospecharlo de manera temprana en estas pacientes. Professor, Hablamos sobre la fisiopatología. esse colo redundante é só das embaraçadas? ¿Cómo? Qual redundante só das embaraçadas? Todo redundante. É, que ele falou, é só das embaraçadas? É específico? En las embarazadas que predispone que al crecer el útero hace que empuje al colon, y más todavía si hay personas que tienen ese colon redundante. Colon redundante quiere decir que sobre todo el sigmoide es muy largo, es más largo de lo normal, y entonces al crecer el útero empuja a ese colon, lo mueve de su lugar y eso hace que se tuerza. Y eso es lo que quiere decir el colon redundante, es más largo de lo normal. El colon más móvil, por eso es que el sigmoide es el más frecuente, porque el más móvil de todo es el sigmoide, porque es suelto. El colon sigmoide normalmente tiene que estar en el lado izquierdo, pero hay pacientes que llega a ocupar la parte derecha del abdomen derecha del paciente, y eso tiene predisposición al colon, porque se mueve mucho, al moverse se tuerce. Y en la embarazada, pues, Patología. Un colon sigmoides redundante que gira y se tuerce sobre su axis genera una oclusión intestinal de asa cerrada. Esto aumentará la presión intraluminal, que aumentará progresivamente hasta vencer las presiones de perfusión inicialmente venosa y posteriormente arterial, causando isquemia, necrosis y finalmente una perforación intestinal. En cuanto a su presentación, ¿cómo se llama eso cuando ya afecta la parte de la circulación que le lleva a la isquemia, que puede incluso llegar a perforar? Estrangulación, se estrangula, porque afecta ya la circulación sanguínea. clínica, algunos autores consideran dos tipos de presentación, típica y atípica. La presentación típica es un cuadro súbito caracterizado por una oclusión colónica, generando una dilatación proximal del intestino y una acumulación de heces y líquido intestinal, manifestada con dolor abdominal de moderado a intenso, náusea y vómito, distensión abdominal importante, imposibilidad para canalizar gases y puede presentarse incluso diarrea secretoria por efecto irritativo. En este escenario pueden presentarse o no datos de toxicidad sistémica y desequilibrio hidroelectrolítico. A la exploración física vamos a encontrar un paciente con un mal estado general, acompañado de un abdomen distendido, timpánico y doloroso. Puede haber o no datos de irritación peritoneal, que esta dependerá de la viabilidad del intestino, si está o no comprometida. Al tacto rectal vamos a encontrar una ámpula rectal vacía, pero es fundamental y obligatorio hacérselo a todos los pacientes con una oclusión intestinal baja, ya que tiene fines de diagnóstico diferencial para despertar alguna neoplasia o una impactación fecal. En el escenario típico, el paciente va a presentar un cuadro insidioso, con una evolución progresiva, con menos dolor, incluso sin náusea o vómito. Esto es secundario a que la torsión es incompleta o que el paciente presentó una detorsión espontánea. Incluso también se presentan aquellos pacientes que tuvieron una detorsión endoscópica. Para llegar al diagnóstico es necesario realizar adecuadamente
y una exploración física detallada. Encontraremos un paciente con datos de una oclusión intestinal baja y nos apoyaremos de algunos estudios de imagen. El primero de ellos, una radiografía de abdomen de pie y de cúbito, permite establecer adecuadamente el diagnóstico de una manera rápida. Se considera el primer estudio a realizar. Encontraremos un colon sigmoides y el intestino proximal dilatados, con mínimo gas en el recto. La radiografía de abdomen además nos permite estimar el diámetro del colon. Si observamos un diámetro del ciego mayor a 12 centímetros, debemos preocuparnos, ya que de manera clásica se ha considerado como el punto de corte de una inminente perforación. Y el diámetro mayor a 9 centímetros en el resto del colon también es un punto de corte de perforación. Aunque sin embargo no es un valor absoluto debido a la alta variabilidad de los pacientes. En el caso de la imagen, atendimos un paciente con un diámetro colónico de 20 centímetros y nunca presentó una perforación. En el caso del lóbulo de sigmoides, se pueden observar algunos signos clásicos, como el asa omega o bent inner tooth, apuntando hacia el cuadrante superior derecho. Este hallazgo está aproximadamente en el 50-70% de los casos. En el resto, no es posible diferenciar el asa distendida de otro segmento del colon. Además de la radiografía de abdomen de pie y de cúbito, es necesario realizar una radiografía de tórax, ya que permite confirmar la existencia de una perforación intestinal. Si las condiciones del paciente cuando se perfora, pues es un nervio peritoneo que se ve ahí, se ve bien ahí en el nervio peritoneo. Hay gas por debajo del diafragma. El diafragma es lo blanco que se ve y el gas que está allá abajo del nervio. Eso es típico, el signo de Poppen se llama eso en la radiografía, que es típico cuando hay perforación de una víscera huevo, cualquiera que sea el origen. En este caso, polo. Se perfora polo porque hay gas, porque se distendió, se llenó de gases, se rompió y ese gas al salir va arriba y se deposita allá abajo del diafragma. Pulmón negro, diafragma blanco y el loto de la línea, que es el signo de Poppen. Se pueden realizar más estudios. Una tomografía computarizada o un enema contrastado pueden confirmar la presencia de un volvulo sigmoideo y permiten diferenciar el sitio colónico que se encuentra volvulado. La tomografía se prefiere sobre el enema contrastado, ya que es un estudio no invasivo que permite detallar adecuadamente la anatomía del paciente, confirmar la presencia de datos de isquemia intestinal y ofrece una información valiosa para un diagnóstico diferencial. En caso de no tener una tomografía, podemos realizar el enema contrastado. Este debe de hacerse por un contraste hidrosoluble, ya que existe un riesgo de peritonitis secundaria a la aplicación de bario. Puede demostrar una obstrucción completa de forma retrógrada. Vamos a observar lo que es el clásico signo del pico de agua. Y en caso de que la obstrucción sea incompleta o haya sido recientemente reducida, podemos observar un sitio de estrechamiento y una dilatación proximal colónica. En la experiencia de los doctores Cabri y Cameron, ningún enema contrastado resolvió el vólvulo y no debe considerarse en ningún escenario como tratamiento. El enema contrastado puede jugar un papel en escenario de diagnósticos diferenciales, como cáncer colorectal o una pseudoobstrucción colónica. Y hablando de los diagnósticos diferenciales, es importante sospecharlos y descartarlos. La mayoría de las obstrucciones intestinales bajas son de un carácter progresivo y generalmente son causadas por lesiones extrínsecas. El ejemplo más importante es el cáncer colorectal, el cual representa aproximadamente el 50% de las causas de obstrucción intestinal baja. La segunda causa en frecuencia es la enfermedad diverticular, representa aproximadamente del 10 al 20%. Como una causa de obstrucción extrínseca, el cáncer de ovario ocupa el primer lugar, seguido por hernias y adherencias. En esta tabla que muestro aquí se resumen las principales causas de una obstrucción intestinal baja. Ahora, finalizando con el diagnóstico, voy a hablar sobre el manejo. De manera inicial debemos de hacer una valoración de nuestro paciente, hacer las correcciones hidroelectrolíticas correspondientes, se sugiere que sea guiada por metas, colocar una sonda Foley y vigilar el índice urinario de forma perioperatoria. Y lo más importante será determinar la gravedad del caso para poder definir cuál va a ser el manejo, ya sea endoscópico o quirúrgico. Para tomar esta decisión es necesario considerar varias cosas: la estabilidad hemodinámica del paciente,
Determinar si hay algún dato de perforación, obstrucción de enlace cerrada o isquemia intestinal. Y si el paciente tiene datos de sepsis. En caso de presentar alguno de estos, el tratamiento quirúrgico está indicado. Y en el caso de no presentarlos, podemos optar por una opción más conservadora: manejo no operatorio. Dentro del manejo no operatorio, la reducción endoscópica juega un papel importante, ya que permite la descompresión de un glóbulo sigmoideo en un paciente sin complicaciones. Este abordaje endoscópico se prefiere realizar con un rectosigmoidoscopio flexible y permite, además de descomprimir, valorar la mucosa afectada en busca de alguna isquemia o necrosis. El hallazgo característico de un abordaje endoscópico es la configuración en molino de la mucosa. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Una consideración importante es realizar este procedimiento con la insuflación mínima de aire para disminuir el riesgo de complicaciones. Puede colocarse una sonda flexible larga de pequeño calibre, ya sea una sonda nasogástrica o una sonda endoplural pequeña, con el objetivo de continuar con la descompresión y prevenir la retorsión. Puede fijarse con una sutura al glúteo para evitar la recurrencia. La tasa de éxito de descompresión endoscópica es aproximadamente de un 60 a un 80%. TAN y colaboradores, en su experiencia de 9 años con el glóbulo sigmoideo, tuvieron una tasa de éxito de 90%, aunque sí tuvieron una perforación, que representó el 1.5% de los casos. Valentin encontró que en una rectosigmoidoscopía y la colocación de una sonda tiene una tasa de éxito en la reducción del glóbulo de un 40 o 70%. Estudios más recientes sugieren que si el intestino es viable, se puede anticipar una reducción exitosa del glóbulo, aproximadamente el 90% de las veces. Aunque el manejo endoscópico tiene tasas de éxito bastante buenas, la tasa de recurrencia como manejo único es bastante alta, desde un 20 hasta un 90%, por lo que no se recomienda como monoterapia. En cuanto al tratamiento quirúrgico electivo, se recomienda el mismo internamiento y posterior a una reducción endoscópica exitosa. El procedimiento estándar es la sigmoidectomía con anastomosis primaria, ya sea con un abordaje abierto o mínimamente invasivo. Eso dependerá de las destrezas quirúrgicas, de la elección del cirujano y de los recursos disponibles de la institución. Diversos autores sugieren algunas recomendaciones técnicas. Si se realiza abordaje abierto, puede realizarse por una mini laparotomía debido a las ventajas de la elongación y estrechamiento del mesenterio y al colon resultante. Si al realizar el procedimiento quirúrgico identificamos un megacolon, está indicado realizar una colectomía subtotal, que dependerá de las condiciones clínicas del paciente. Otras alternativas a la sigmoidectomía con anastomosis es el realizar únicamente el procedimiento de Harvey, el cual ya fue comentado en otras clases. Otros procedimientos no resectivos, como lo son la sigmoidopexia, incluso la colostomía abierta sin resección o una colostomía endoscópica percutánea, no se sugieren como procedimientos de elección en el escenario electivo, debido a que la evidencia actual se basa en series de casos, por lo que la fuerza de recomendación es muy débil. En cuanto al tratamiento quirúrgico de urgencia, se debe de considerar en varios escenarios. Cuando un paciente presenta datos de inestabilidad hemodinámica, sepsis, perforación, un procedimiento endoscópico fallido, o incluso si el procedimiento endoscópico fue exitoso, sin embargo se observan datos de intestino no viable, es decir, isquemia intestinal o necrosis, es indicativo de realizar una cirugía de urgencia. A diferencia de un procedimiento electivo, la cirugía de urgencia se asocia a mayor morbididad y mortalidad. Algunas recomendaciones preoperatorias son iniciar antibiótico de amplio espectro. Si las condiciones del paciente lo permiten, realizar un marcaje preoperatorio de los sitios de construcción de estómago y realizar una rectosigmoidoscopia rígida para valorar la mucosa rectal. En cuanto al abordaje, se prefiere realizarlo abierto debido a la distensión colónica importante que puede dificultar un abordaje laparoscópico. Es necesario realizar una sigmoidectomía con o sin anastomosis. Esto dependerá de las condiciones clínicas del paciente, de los hallazgos intraoperatorios y quedará a reserva del criterio del cirujano. Está descrito realizar una descompresión colónica proximal. Se puede pasar una aguja de 12 gauge a través de la tenia o una cánula de pulpo con el fin de facilitar la resección intestinal. Y como lo comenté previamente, en el escenario de que encontremos un megacolon asociado, está recomendado realizar una colectomía subtotal. En cuanto a la evidencia, Valentin, en una serie de más de 600 pacientes, encontró que retrasar la resección y realizar una anastomosis primaria se asocia con menor mortalidad, aproximadamente un 8%. La mortalidad operatoria en el escenario de urgencia es extremadamente alta, aproximadamente un 25%.
Y de hecho, él identifica dos escenarios totalmente distintos. Aquellos pacientes que durante la cirugía encontraron viabilidad intestinal y aquellos en los que encontraron necrosis. Y hoy hay una diferencia importante en los resultados en cuanto a mortalidad. Aquellos pacientes con viabilidad intestinal tuvieron una mortalidad de 12.3% versus el 53% de mortalidad en aquellos pacientes con un intestino no viable. Bach y colegas, después de haber realizado un análisis multivariado, identificaron que la edad avanzada, el retraso en la admisión hospitalaria, la presencia de enfermedad cardiovascular son predictores de mortalidad. Otras series asocian también el escenario de urgencia, el hallazgo de isquemia intestinal y el antecedente de haber presentado un módulo previamente. Hasta aquí quiero finalizar el módulo de sigmoides. Ahora pasaré a desarrollar el tema módulo secal. Como ya habíamos visto previamente, representa aproximadamente... ¿Están entendiendo algo? ¿O vamos rápido? Eso es lo que es el módulo de sigmoides, que es lo más frecuente, ahora lo menos frecuente. Pero el módulo de sigmoides, eso es lo que es lo más frecuente que se encuentra. Y siempre va a estar, como en todas las cirugías, siempre en la cirugía electiva, siempre va a estar por encima de la cirugía de urgencia. Porque siempre tratamos de evitar operar la urgencia. Si se puede tratar conservadoramente, siempre va a ser mejor programar la cirugía, que va a estar mejor el paciente, se mejora su estado general, su entorno dinámico, si tenía alguna enfermedad de base que si se compensa primero, si es diabético, si es hipertenso, y después entrar a operar, que la tasa de éxito de la cirugía va a ser mucho más elevada. No es lo mismo que la urgencia, por supuesto, eso depende del momento, de cómo está el paciente y si va a poder soportar un tratamiento conservador. Si no, pues se opta por la cirugía de urgencia. Del 25 al 30% de los cólulos colónicos predomina principalmente en pacientes jóvenes y tiene una tendencia en mujeres ligeramente mayor. El factor predisponente más importante y una condición sine qua non para el desarrollo de un módulo secal es la falta de fijación del ciego y el colon ascendente al retroperitoneo. Esta variante anatómica se ha estimado aproximadamente de un 10 a un 20% de la población general, pero afortunadamente el módulo secal es una condición rara. En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, involucra la rotación axial en sentido de las manecillas del reloj del colon alrededor de su mesenterio. Es importante realizar un diagnóstico diferencial con una inclinación secal, ya que en este escenario no existe una verdadera torsión axial del mesenterio, únicamente es una flexión antero-superior del ciego sobre el colon ascendente y el ciego se ubica en el cuadrante superior derecho. En esta imagen podemos observar cómo el ciego se pliega de forma antero-superior sobre el colon ascendente. En cuanto a la clínica del módulo secal, va a aparentar una oclusión de intestino delgado. Se va a presentar con datos de distensión abdominal, dolor de moderado a intenso de manera generalizada, náusea, vómito, constipación y obstipación. Al solicitar una radiografía de abdomen, vamos a observar el ciego y el colon ascendente distendidos. Pueden encontrarse en cualquier parte del abdomen, aunque principalmente se ubican en el epigastrio. El vuélvulo secal presenta un hallazgo característico que es llamado el grano de café y apunta generalmente hacia el cuadrante superior izquierdo, a diferencia del vuélvulo sigmoideo, que su ápex apunta hacia el cuadrante superior derecho. Este hallazgo característico se encuentra aproximadamente en el 20% de los casos. Otro hallazgo que podemos encontrar en la radiografía va a ser la ausencia de gas distal a la obstrucción. En el caso de realizar un enema contrastado, vamos a observar que la columna de contraste termina en pico de ave al nivel de la torsión en el cuadrante superior derecho, como podemos ver en la imagen. La tomografía nos va a permitir confirmar el diagnóstico observando el vuélvulo secal. También va a permitir realizar diagnósticos diferenciales. El tratamiento del vuélvulo secal es un poco diferente respecto al vuélvulo sigmoideo, ya que a diferencia de este, el tratamiento endoscópico tiene una tasa de éxito muy baja. En varias series de pacientes, la descompresión endoscópica no pudo realizarse, por lo que no se recomienda como parte del tratamiento. El tratamiento de elección es quirúrgico y se prefiere el abordaje abierto debido a que la distensión colónica puede dificultar el abordaje mínimamente invasivo. En cuanto a la técnica quirúrgica, existen varias opciones.
receptivas y no receptivas. Esto dependerá, como ya lo comenté previamente, de las condiciones clínicas del paciente y los hallazgos intraoperatorios. En cuanto a las técnicas no receptivas, se han descrito varias opciones: secopexia, colocación de una sonda de secostomía, incluso una combinación de ambas técnicas, y en desvalvulamiento o de torsión. En cuanto a la secopexia, ha sido descrita con la ventaja de evitar una posible contaminación de un intestino no preparado, aunque tiene una alta tasa de recurrencia, de un 25-28%. La colocación de una sonda de secostomía con o sin secopexia se asocia a una tasa de efectividad alta, sin recurrencia. Sin embargo, se asocia a una morbilidad muy alta de aproximadamente un 66% y una mortalidad del 10%, y actualmente no se recomienda hacer dicho procedimiento. La de torsión sola tiene un alto índice de recurrencias, incluso de morbilidad y mortalidad, hasta un 14%. Debido a que la evidencia que existe actualmente sobre estos procedimientos no receptivos es de muy mala calidad, su utilidad no está claramente establecida. La resección intestinal, es decir, hemicolectomía derecha con o sin anastomosis, es la primera opción tanto para el escenario de un intestino viable como de una necrosis intestinal con perforación. En estas imágenes podemos observar algunos casos de vólvulo cecal y la técnica quirúrgica preferida actualmente. Hablando sobre el vólvulo de transverso o vólvulo de la flexura esplénica, estas condiciones son muy raras. Existen pocos casos descritos en la actualidad, representan aproximadamente menos del 5% de los casos de vólvulo colónico, por lo que se ha asociado un retraso en el diagnóstico con aumento en el riesgo de complicaciones. En cuanto a los factores predisponentes en estos escenarios, se ha descrito que los ligamentos o las fijaciones como el aumento gastrocólico, lienocólico o frenocólico están congénitamente ausentes o fueron removidos quirúrgicamente en un procedimiento previo. Algunos factores asociados son otras causas de obstrucción distal, constipación crónica, los antecedentes quirúrgicos y el embarazo. Para llegar al diagnóstico hay que realizar nuevamente una historia clínica y una exploración física detallada. La presentación clínica puede ser similar a un vólvulo sigmoideo. Sin embargo, al realizar una radiografía de abdomen, los hallazgos son inespecíficos. Únicamente vamos a observar una dilatación colónica proximal. Usualmente estos pacientes tienen un diagnóstico retardado que conlleva a una necrosis intestinal y a una mortalidad elevada. El tratamiento depende de elecciones quirúrgicas. Se debe realizar una resección con o sin anastomosis primaria. Usualmente se realiza una hemicolectomía derecha extendida o una colectomía izquierda parcial, dependerá obviamente de la presentación clínica del paciente. La descompresión endoscópica ha sido descrita con buenos resultados, quizá pueda tener alguna utilidad similar al vólvulo sigmoideo, sin embargo, la evidencia actual está basada en series de casos, por lo que la recomendación es débil. Para finalizar la presentación voy a hablar sobre el nudo iliosigmoideo. Es una presentación inusual en países occidentales, aunque relativamente común en África, Asia y en el Medio Oriente. Es la envoltura del hilio alrededor de la base del sigmoide redundante, provocando una obstrucción de asa cerrada que requiere una cirugía de urgencia. Albert y colegas en 1993, en una serie de 68 pacientes que representó el 8.8% de los vólvulos de sigmoides, describieron 4 variantes dependiendo del componente activo que formaba el nudo y la dirección del movimiento rotatorio. Aquí lo podemos ver en estas imágenes. Aproximadamente 3/4 de los pacientes presentaron necrosis intestinal y tienen una tasa de mortalidad elevada, aproximadamente del 30.9%. En otra revisión realizada de 280 casos, concluyen que el 70% de los pacientes se presentaron con necrosis intestinal al momento de la cirugía y la tasa de mortalidad la reportan en el 48%. Los hallazgos radiológicos son inespecíficos, observando obstrucción tanto colónica como del intestino delgado. El tratamiento quirúrgico es más complejo, va a requerir resección intestinal en varias porciones con una o varias anastomosis. Esto dependerá de las condiciones clínicas del paciente y de los hallazgos intraoperatorios. Afortunadamente es una condición muy rara, pero que se asocia a morbilidad y mortalidad muy altas. Hasta aquí concluyo el tema de vólvulos colónicos. Como conclusiones del tema puedo definir 5. El vólvulo sigmoideo es el más frecuente de todos, aproximadamente representa el 75% de los casos. La decisión de manejo está determinada por la estabilidad hemodinámica del paciente, los datos de sepsis, perforación u obstrucción en asa cerrada e isquemia intestinal. En caso de presentar alguno de estos, la cirugía está indicada.
El tratamiento endoscópico en el músculo sigmoideo juega un papel muy importante. Tiene una tasa de éxito de un 60 a un 80%, pero no se recomienda como monoterapia debido a sus altas tasas de recurrencia, que llega a ser hasta un 90%. El manejo quirúrgico de erección del vuelvo de sigmoides es la colectomía parcial con o sin anastomosis. A diferencia del vuelvo de sigmoides, en el vuelvo secal la terapia endoscópica no está indicada debido a su alta tasa de fracasos, por lo que la hemicolectomía derecha con o sin anastomosis es el procedimiento de elección. Hasta aquí finalizo mi presentación, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o duda. ¿Alguna duda de qué? ¿Entendieron las conclusiones? No entendieron nada. ¿Por qué les parece la clase así? Colectomía. No, es decir, la colostomía se le tiene que hacer. Eso, pero cuando es lo que más preconiza es que se haga una cirugía electiva, un tratamiento, sobre todo cuando es un vólvulo de sigmoide, hace un tratamiento endoscópico de volvula en la urgencia. Se volvula y después programa la cirugía, una vez que se opera en la urgencia. Paso que no se puede hacer en el ciego porque el ciego no se va a desvolvular, es decir, sin tratamiento de quirúrgico. Pero cuando es del sigmoide se logra desvolvular, destorcer el intestino. El volvo quiere decir que se tuerce el intestino y destorcer eso, entonces después operar al paciente. Entonces cuando operas de forma electiva ya se supone que mejoró el estado general del paciente, ya se hizo una buena nutrición del paciente, se corrigió todas las enfermedades de base que se haya podido descompensar, entonces se lleva a un paciente en un estado óptimo y se entra a operar. En ese caso, cuando ya hace una cirugía electiva, lo ideal es hacer anastomosis, porque si no vas a tener que volver a operar otra vez al paciente, aparte de la incomodidad que le crea de dar con una colostomía, una bolsa de colostomía ahí, no es lo mismo. Entonces lo ideal es, ya que esperaste de hacer una cirugía electiva, es programar bien, que el paciente esté bien, bien nutrido, todas las enfermedades de base bien compensadas, por supuesto ver la causa del volvo, a veces es un tumor lo que le causa también, entonces todo eso, y llevar una buena nutrición para que puedas tomosar tu intestino. Cortas la parte del redundante y volver a unir, es una anastomosis. Eso es lo ideal porque ya es una vez más que vas a operar, pero es obligatorio que tiene que compensar bien al paciente. ¿Por qué? Porque el riesgo de que si operas un paciente desnutrido o malnutrido, un paciente deteriorado, diabético, descompensado, al suturar ese intestino no va a cicatrizar, se va a abrir todo otra vez y entonces hace una peritonitis peor otra vez. Entonces, por eso es que a veces no da, porque un paciente diabético, un paciente muy anciano, ya muy deteriorado, ya no va a cicatrizar eso, no va a unirse ese intestino, entonces se le hace la colostomía. Pero lo ideal es anastomosar en el primer acto, en la primera cirugía. ¿Bien? Diga. Professor, não sei, não seja na válvula vesical, pode chegar a causar uma válvula vesical insuficiente? Sí, una incompetente. Isso, Una válvula incompetente. Claro, todas las funciones pueden llegar a producir una válvula incompetente. Y más todavía cuando se volvula en el ciego, al volvularse el ciego compromete la válvula, porque sí o sí, y por eso es una de las razones. Ayer dijo que a veces se confunde con una oclusión de intestino delgado, se manifiesta igual que una oclusión de intestino delgado, porque envuelve también la última porción del intestino delgado, que es el ilio terminal, y ahí está la válvula. Entonces puede producir una incompetencia y eso lleva al paciente a que tenga un vómito de aspecto fecal, porque todo el contenido que estaba en el bolo
regresa, no puede progresar, regresa al intestino delgado y vomita el paciente. Es una de las cosas que va a presentar el paciente en cuanto a la clínica. Es raro que se presente un volúmulo de ciego. Es raro que en la literatura que yo he leído dice que hasta 1 o 2%, él dice hasta 5%. Depende mucho de la bibliografía que uno lea. Y generalmente se ven en pacientes, increíblemente en pacientes jóvenes, adultos jóvenes se ve el volúmulo del ciego. Igual que el divertículo es más frecuente en el ciego, en el sigmoide, que en el ciego también. Entonces, por suerte, son poco frecuentes, pero estos poco frecuentes son los que más se complican, porque uno no piensa en ellos, no los diagnostica, es difícil de diagnosticar, porque para empezar no se sospecha, entonces se diagnostica tardíamente y ahí es cuando vienen las complicaciones, las consecuencias. Mientras más tarde se diagnostica, pues ya hay riesgo de que se perfore, una vez que se perfore ya hay peritonitis generalizada y es mucho más grave la situación. Lo de cosas raras está lleno el mundo y la medicina más todavía, y más el abdomen. El abdomen incluso se le conoce como la cajita de sorpresa. En el abdomen cualquier cosa puede pasar, como por ejemplo esa última afección, el nodo iliocecal, que el mismo ilion, el intestino delgado, va y envuelve al sigmoide y lo obstruye. Cosa rarísima, como que el propio organismo no se quiere a sí mismo y se agrede. Y va y envuelve y produce una obstrucción intestinal. Esos son pacientes que te va a llegar, no tiene cicatrices, no tiene tumor, no tiene hernia y es fluido. ¿Qué pensamos? ¿Qué causa puede ser? Una cosa rarísima puede ser eso, el nodo iliocecal. Puede llegar a pasar. Generalmente son pacientes que tienen el intestino muy largo, muy móvil y tienen esa predisposición. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿Entendieron más o menos? Encontrar bibliografía como tal así de volúmulo es muy difícil encontrarlo. Por lo menos los libros de texto que básicamente ustedes no tienen así, tienen por pedacito nada más, por eso es que el criterio por esta opción de ponerte así un video y aparte algo un poco diferente. No sé si les gustó así, entendieron algo o les pareció muy aburrido así, o me prefieren a mí como profesor. Entonces, explicar muy bien, por lo menos a mí me gusta cómo explicar muy bien esa didáctica que tiene, yo estoy muy lejos de eso, pues esos dibujitos, pero muy didáctico eso. Entonces, ¿no tienen alguna otra duda? Algo que le haya llamado la atención. Ahí por ahí habló al principio de las causas de golpe, por ejemplo. Decía una maniobra, la maniobra de Matos. ¿No le llamó la atención esa palabra que quiere decir eso? Es un poco más curioso. Al principio dijo que una de las causas principales, o sea, la causa predisponente, el ciego redundante, o sea, el sigmoide redundante, el embarazo, y otro es la maniobra de Matos. Eso quiero que tengan en cuenta cuando busquen antecedentes, sobre todo hay antecedentes previos de cirugía, el paciente fue operado ya. La maniobra de Matos no es más que eso. Sobre todo hacemos mucho cuando hay trauma penetrante de abdomen y entramos a hacer la laparotomía exploradora. Y empezamos a buscar dónde está la lesión. Y para explorar, sacamos todo de un lado, primero, todo el intestino delgado para ver el marco colónico izquierdo, después hacemos todo el otro lado para ver el marco colónico derecho, buscando lesiones. Pasamos todo el intestino, sacamos prácticamente todo el intestino delgado afuera, lo cubrimos con compresas y sacamos también el colon sigmoide, porque a veces se perfora en la pared posterior, y entonces para poder ver bien, esa es la maniobra de Matos, el revisar todo eso, poner todo de un lado, y entonces el colon izquierdo, el sigmoide, nos da esa particularidad de que
embargo, el colon derecho no podemos hacer eso porque el colon derecho queda pegado a la pared, queda pegado al parieto cónico. Y vemos ahí nada más la pared anterior y la pared posterior no llegamos a ver. Por eso cuando hay una lesión de la parte posterior y la pared posterior del colon, es muy difícil diagnosticar porque infecta la parte del retroperitoneo, no en el peritoneo. Entonces, al movilizar ese ciego, al quitar de su lugar, pues ya queda móvil y puede llegar a torcerse, y eso es lo que predispone al módulo del sigmoide. Generalmente es después de una cirugía, o sea, generalmente es después de una cirugía traumática lo que se hace, ¿no? Pero puede ser por cualquier otra cirugía, que se haya manipulado mucho el intestino y se haya movilizado mucho, entonces queda esa predisposición. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Tienen que revisar, yo después les voy a pasar este material para que revisen, anoten, saquen las partes teóricas, las conclusiones que dio, las 5 conclusiones, los factores predisponentes, cada uno, que hay que tener en cuenta para decidir la cirugía, o sea, el tratamiento, si es una cirugía de urgencia o no. El tratamiento endoscópico en quien está indicado es para el vólvulo del sigmoide, nada más, no para el ciego. En el ciego, el transverso es muy raro, eso sí, es más raro todavía porque ahí está el mesocolon, está pegado al estómago, está fijo el colon acá, es difícil que se tuerza. Entonces, quiero que vean esa parte, lean esa parte y anoten, porque es tema de examen también. Entonces, para que tengan en cuenta todo eso. Las indicaciones quirúrgicas, cuando es de urgencia, cuando es electiva, en qué caso se puede optar por el tratamiento conservador, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Está bien? Y por supuesto, lo que a ustedes más les corresponde es el llegar al cuadro clínico de los pacientes con vólvulo de sigmoide. Pueden valerse por este material y también pueden busquen otra bibliografía, no solamente que se quedan con esto. Entonces, vamos a descansar un rato, voy a dar 15 minutos.